Bueno, muchas gracias a Alejandro, que creo me parece una moda, levantarse, ponerse de pie. Y la próxima y última ponencia, la de Guido Sack, es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid. Es docente e investigador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo de la Escuela de la Economía y Negocios de la UNSAM. Bueno, muchas gracias. Sí, sigo los pasos de Alejandro, sobre todo para poder ver también la presentación, más o menos verlos a todas las personas. Bueno, yo me meto en un tema justamente de estabilización, pero bien actual, bien de Argentina, y soy de los economistas que menciona Nicolás, los economistas que no incluimos en el modelo variables políticas, así que bienvenido sea el panel para también aprender e intentar incorporar esas variables. Ahora igual voy a explicar por qué, al menos en lo que les voy a mostrar, no está incluido, ¿no? Una aclaración, esto es un trabajo que se está haciendo en Fundar, un think tank que queda de hecho acá cerca, bastante reciente, tiene unos 3 años, que yo soy el director de Economía, y Pablo de la Vega es el investigador, Jimena Calvo, coordinadora del equipo. Ese es un trabajo conjunto. Partimos de un diagnóstico, creo que es bastante obvio lo que les voy a decir, o bastante conocido por todas las personas aquí presentes. Argentina hace más de 10 años que no crece. En 2021 tenía un PBI per cápita, un PBI, no per cápita, un PBI 3% menor que en 2011, o sea, el per cápita debe ser más de 10% menor. En el mismo periodo, para que se den una idea, países como Bolivia crecieron casi 40%, 35% Perú y Paraguay, 30% más o menos Chile y Colombia, 15% México y Uruguay. El otro país bastante estancado, un poquito menos que Argentina, Brasil, que creció 3% entre estos 10 años. Es decir, Argentina tiene un desempeño económico en la última década y un poquito más, muy frustrante. No solo es un problema de crecimiento, sino la inflación que fue subiendo escalones, y bueno, actualmente está subiendo otro escalón que ya más que escalón parece casi que es un ascensor. Pero lo importante es que con los niveles actuales de inflación de Argentina no hay experiencia en el mundo de países que hayan crecido de manera sostenible. Es decir, sí, podrán crecer 1 año, 2 años, 3 años, o máximo, pero no hay periodos de crecimiento, procesos de crecimiento y desarrollo con estos niveles de inflación. Entonces, una política antiinflacionaria o política de estabilización es primordial hoy para Argentina para volver a crecer. Cuando revisamos la literatura de el abordaje que vamos a hacer nosotros es estudiar los determinantes de la inflación argentina, y una vez que tengamos los determinantes posiblemente podamos hacer alguna conclusión acerca de qué variables uno debería intentar controlar de cara al plan de estabilización. Variables o variables, obviamente. Esto conversa también con un trabajo que se está haciendo en forma paralela, de hecho con unos colegas investigadores, ya se mencionó incluso a Rapetti acá, pero se está haciendo con Joaquín Waldman, no me quiero olvidar de Gabriel Palazzo, que está estudiando específicamente más de 100 casos de planes de estabilización del mundo que hicieron. Bueno, este trabajo está conversando con esos otros trabajos que están haciendo los colegas por otro lado. Conversan los trabajos y conversamos también los colegas. Pero cuando miramos los estudios de determinantes de la inflación, hay un montón, pero no tienen modelos teóricos detrás. Agarran variables que les parece que influyen, las meten en el modelo y la empiezan. Lo que nosotros intentamos hacer acá es, primero, establecer algún modelo teórico de inflación, justamente porque lo que nos permite es introducir las variables en lo que después es un modelo econométrico, con mayor confianza, y además con alguna idea previa de cómo interactúa esa variable con la evolución de los precios. Pasamos, por favor. Bueno, acá hay algunos casos de estudios previos de determinantes de la inflación para el caso de Argentina, recientes, pero ninguno de los 3 tiene modelo teórico detrás. Incluso hay uno que yo soy coautor y no tiene modelo teórico detrás, que es una de las críticas que he recibido y por lo tanto decidimos continuar con esta línea.
Pasemos, por favor. No lo voy a aburrir con metodología, porque es interdisciplinario y no es la idea. Simplemente la menciono. Usamos un modelo que se llama Vector Error Correction Model, que lo que hace básicamente es como en inflación, y cuando hablamos de la nominalidad de la economía, todas las variables tienen que ver con todas. Uno dice, bueno, suben los precios, entonces sube la emisión, no, otros dicen, no, sube la emisión, entonces sube los precios, no, sube el nivel de actividad, entonces suben los precios, no. Bueno, lo que se hace básicamente es meter todas las variables y que todas dependan de todos. Son todas variables endógenas explicadas por las otras variables, para no complicar mucho el tema, y bueno, se estima de manera econométrica y da resultados. Pasemos, por favor. Pero partimos de un modelo teórico, ecuaciones. La idea es que las ecuaciones simplifiquen esto. Algunos de los estudiantes del curso de Economía Internacional, que ya me lo dije, pero es bastante, básicamente siguiendo también otros autores previos, como Frenkel, por ejemplo, separamos los precios de toda la economía en tres. Precios regulados, tarifas, pagas, combustibles, de hecho, que se mencionaba por acá. Precios no transables y precios transables. Los no transables son los que no se comercian internacionalmente, los transables son los que se exportan y se importan. La definición de cada uno de estos precios es distinta. Por un lado, los regulados, en principio son regulados, son exógenos, los que determina el sector público, no sin costos. Obviamente, si decidimos que las tarifas aumenten menos para no fomentar la inflación, obviamente eso tiene, por ejemplo, un costo fiscal, eventualmente sobre la emisión, pero en principio el efecto directo es exógeno, es decir, el sector público. Esto me lleva un poquito a justificar por qué hay una ausencia total y absoluta de variables políticas en este modelo, porque lo que nos fijamos es efectos directos, ¿no? Entonces, una variable política podría ser, quizá me equivoco, no soy politólogo, pero bueno, algunas de las caracterizaciones que hicieron las otras personas del panel, por la estructura del gobierno, por lo que sea, algún liderazgo decide ir más hacia el financiamiento del sector público vía emisión, otro vía endeudamiento. Entonces, yo no puedo poner la variable política en ese caso, porque en realidad a mí lo que me importa es eventualmente emisión y endeudamiento. Lo que está detrás ya son variables indirectas. De todos modos, me interesa después conocer la opinión de mis colegas, porque obviamente siempre trabajo en procesos y mejorables. Los precios de los transables, es decir, los que se exportan e importan, básicamente siguen una regla de que el precio local no puede ser muy diferente al internacional. Entonces, están mediados por el precio F, que tenemos ahí, que es el precio internacional, cuando sube el precio de los combustibles o de las materias primas en el exterior, en principio aumentan en la economía local, y después el tipo de cambio, cuando hay una devaluación, eso cambia. Pasamos, por favor. Y después está el precio de los no transables. Acá tenemos dos modelos, uno más de corte monetarista, neoclásico, neokeynesiano, y otro más de corte post-keynesiano. Básicamente el más monetarista, los precios de los no transables se definen según oferta y demanda local. Cuando la demanda supera la oferta, aumentan los precios; cuando la oferta supera la demanda, caen. Pero la demanda de bienes es un reflejo en algún punto de la oferta y demanda de bienes. Entonces ahí tenemos la oferta y demanda de dinero. ¿Por qué me interesa este modelo? Este modelo nos permite introducir algunas variables que queremos tener en el modelo, como puede ser emisión monetaria, como puede ser tasa de interés, como puede ser nivel de actividad. Si pasamos al siguiente, el modelo más de corte post-keynesiano, que yo realmente me inclino más por este modelo, pero si nos fijamos, es un modelo de costos. Tenemos los costos, que son salarios en insumos nacionales o importados, y un margen. Claro, pero si nosotros ponemos esta definición de precios no transables, no tenemos las variables monetarias que estaban detrás y eran variables que nos interesaban. Por otro lado, cuando intentamos hacer la especificación de este modelo, los criterios de ajuste del modelo no nos dan correctos, por lo tanto, básicamente tenemos un problema con la introducción de la variable salario. Después, es un problema tampoco en introducirla, pero después la podemos interpretar a través de el rezago en la inflación. Es decir, si los salarios más o menos siguen la inflación pasada, ahí ya tenemos algún índice. Sigamos un poquito adelante. Bueno, estos son los dos modelos, todas las variables que vamos a incluir y el efecto que suponemos que va a tener sobre los precios. Si seguimos un poquito más,
Acá están todas las variables con sus fuentes, etcétera. Seguimos un poquito más para no demorarnos mucho. Está la metodología, seguimos. Metodología, no lo quiero aburrir con esto. Criterio de ajuste, créanme, o estudienlo y después créanme, o quizás ya lo sepan. Esto es un modelo bien comportado. Es decir, a partir de esto, si quieren, veamos el gráfico de la izquierda. Lo que nos dice esto es, todos los errores del modelo están dentro de lo que podemos suponer es muy chiquito. Todos los errores estadísticos, ¿no? Entonces, estamos confiados en que el modelo da buenos resultados en términos estadísticos. Después, los dos del medio, vemos que es relativamente estable, que cuando hay un pico hacia arriba, después vuelve hacia abajo, que no tiene tendencia al principio. Bueno, esto es lo que no nos sucedía cuando introducíamos al salario en el modelo, nos daba cosas que no podíamos interpretar los resultados como correctos. Seguimos adelante, estos son todas test de hipótesis. Bueno, en definitiva, sigamos un poquito más adelante y después. Veamos este gráfico, ¿cómo se lee este cuadro? Este cuadro, acá tenemos todas las variables, como ustedes saben, son todas endógenas y explicativas a la vez. Las filas, tomando el IPC, ¿de qué depende el IPC, el índice de precios al consumidor? ¿De qué depende la inflación? Cuando está en verde son variables significativas, depende de sí misma, obviamente rezagada, depende de la tasa de interés, depende del tipo de cambio. ¿De qué depende la emisión monetaria? Depende de los precios, depende de la misma emisión, depende del nivel de actividad, depende de la tasa de interés. Un dato interesante a tener en cuenta, fíjense que los precios en principio no dependen de la emisión, acá después vamos, esto es largo plazo, vamos a ver que hay una diferencia entre largo y corto plazo, pero la emisión sí depende de los precios. Entonces acá tiene más nos daría un indicio de que el dinero en Argentina es más bien endógeno. No es que emitimos hay inflación, sino que hay inflación, necesitamos más dinero como para aceitar el circuito económico, entonces el Banco Central convalida. De todos modos, son modelos muy rígidos, lo que sucede siempre está en el medio. El nivel de actividad depende del nivel de actividad mismo y de la tasa de interés y de los precios internacionales. La tasa de interés depende de los precios, de la tasa de interés misma, del tipo de cambio, de los precios regulados. El tipo de cambio depende de la tasa de interés y del tipo de cambio. Fíjense, los precios internacionales dependen solo de los precios internacionales. Claro, es una variable exógena. Ni los precios de Argentina, ni la emisión de Argentina, ni el tipo de cambio de Argentina afecta el precio internacional del petróleo, por ejemplo. Y después está el precio de los regulados, que sí depende de la emisión, del tipo de cambio y de los precios regulados mismos. Acá no nos dice para qué lado. Nos dice simplemente que la causalidad de Granger nos dice que afecta. Seguimos un poquito adelante. Estos son diferentes test de rigurosidad y vemos que nos da todo más o menos como, digamos, diferentes ordenamientos, nos dan más o menos gráficos similares, con lo cual decimos, bueno, tenemos rigurosidad. Diferentes ordenamientos, pues esta metodología lo que te dice es, todas son endógenas, pero no cuál afecta primero a la otra. Entonces uno puede decir, bueno, la emisión afecta a los precios afectan a la tasa de interés, la tasa de interés al tipo de cambio, o el tipo de cambio de los precios. Podemos ordenar y llegamos a 16 combinaciones. Todas las combinaciones dan cosas relativamente similares y por lo tanto estamos confiados en que el modelo sirve. ¿A qué llegamos acá? A ver, adelantemos un poquito más y un poquito más. Pues estos son y un poquito más también. Y un poquito más también. Descomposición de la varianza lo que nos dice es qué variables fueron las más importantes para explicar la inflación en Argentina en los últimos 20 años. Fíjense que lo que es más relevante, y esto es un periodo de tiempo que va de 1 a 18 meses, son los precios mínimos. Es decir, la inflación genera inflación, es lo que llamamos inercia. A medida que pasa el tiempo, la inercia va perdiendo fuerza y la va ganando principalmente el tipo de cambio. Eso, comúnmente, tenemos un salto cambiario que afecta a los precios y después esos precios permanecen en la economía básicamente por inercia. Pero no solo afectan estas dos variables, sino que también la tasa de interés afecta, está en gris, los precios internacionales afectan poquito, esto después se puede revisar, y el M2, es decir, la emisión monetaria también afecta, tiene hasta un 10% de poder explicativo en todo. Sigamos, y esto es lo que básicamente les dije antes, seguimos un poquito más adelante. Entonces, uno más, porque vamos a uno más. Conclusiones.
¿Por qué nos interesa hacer esto? ¿Y por qué nos interesa además de disfrutar hacer esto? Sentamos una posición en una discusión que a veces pienso que ya debería estar saldada, pero en Argentina no lo está. La inflación es multicausal. ¿Qué significa esto? No significa que ni que todo se explica por emisión, pero multicausal también significa que la emisión también importa. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos posiciones muy antagónicas de frenamos la emisión y resolvemos el problema, y otros dicen, no, pero la emisión no tiene nada que ver, así que seguir emitiendo que no pasa nada. Bueno, evidentemente, ni una ni otra. Ahora, si uno quiere empezar un proceso de estabilización, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Primero, tengo una cita acá de un economista extraordinario en los últimos años, de las últimas décadas del siglo pasado, Frank Trott, que decía, y leo textual, para bajar la inflación soy monetarista, estructuralista y todo lo que sea necesario. Y si hay que recurrir a la macumba también, ¿no? Es un programa integral. Sí, ya termino. Es decir, no afectar una variable o dos, sino todas las variables en su conjunto. Después, el tema político de todo esto, evidentemente, tiene sus matices, ¿no? Porque quién está dispuesto a hacer todo esto con los costos que acarrea, al menos en el corto o mediano plazo. En general, los procesos de desinflación se inician con tipos de cambio elevados. ¿Por qué? Porque eso permite bajar un poco el tipo de cambio en el proceso y eso quita presiones inflacionarias. Una devaluación desinflacionaria, una apreciación modera los precios. Hace un equilibrio fiscal primario de forma de no recurrir al financiamiento monetario y permitir que el Banco Central lleve una política monetaria consistente. Tasas de interés, en principio positivas en términos reales y que le ganen un poquito a la rentabilidad de los activos en moneda extranjera, justamente para fomentar el ahorro en moneda local. Y tener acceso a dólares, ya sea porque tenés un colchón de reservas, porque tenés un superávit de cuenta corriente, o porque tenés posibilidad de acceder a los mercados internacionales o crecimiento de las exportaciones. Pasamos, y ya creo que es la última diapositiva. Malas noticias, Argentina no cumple con ninguna de estas. No, es cierto, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos quedando sin tipo de cambio alto, después sin reservas internacionales, después sin acceso al mercado internacional de crédito, en el medio nos quedamos sin superávit de cuenta corriente. Bueno, entonces, para alinear los precios relativos, que es el principal problema que tenemos, primero habría que subir tarifas y tipo de cambio. Con tarifas, yo creo que gastamos una bala mal utilizada, porque la segmentación, si bien uno podría decir va en la dirección correcta, aparentemente, al modo que lo veo yo, se quedó corta, era una manera de consolidar fiscalmente de manera más progresiva posible. Hoy se le quitó el subsidio al 10% más rico de la población, con lo cual, si esta segmentación fue insuficiente, la siguiente va a ser regresiva, porque el 10% más rico ya no tiene subsidio, entonces necesariamente va a afectar al 90% menos rico. Entonces ya políticamente incluso es difícil hacer una nueva segmentación. El tipo de cambio es el desafío más grande que tiene Argentina hoy, ¿no? Porque tiene un tipo de cambio no solo no único, sino múltiple. ¿Y qué hacemos con eso? Subimos el costo de una bonificación, que obviamente va a subir la inflación antes de empezar a bajarla. Un desdoblamiento, ¿es útil un desdoblamiento en este contexto o es más de lo mismo? No tengo respuestas al respecto, pero sí preocupaciones. Para implementar tasas reales positivas, como está haciendo hoy el Banco Central, por un lado positivo, genera incentivos sobre la moneda local, quizá demasiado tarde, porque una expectativa de evaluación tan alta, no hay tasa que aguante. Por otro lado, tenemos una deuda del Banco Central que también ajusta por inflación, por lo tanto, cuando es positiva en términos reales, va aumentando eso que se llama déficit fiscal. Para atacar la inercia, política de ingresos. Puede fallar, sí, pero al menos no tiene costos. Intentar coordinar, que es lo que suele hacer el sector público, ¿no? Y en rojo, y esto necesariamente hablar con los politólogos y con otras disciplinas, sin consensos, olvídense de que alguien pueda, más, de que alguien, sin consensos, olvídense de que esto se vaya a llevar a cabo. Es decir, alguien no lo puede llevar a cabo, lo puede llevar a cabo coaliciones e incluso consensos de coaliciones. Bueno, hasta que llegué, perdón por... No.